En exclusivo habla Rafael Correa con nosotros. La condena, Cristina, es una prostitución de los principios jurídicos. Esto es lo que dijo Rafael Correa. Ya estamos conectados por Zoom entonces con el expresidente de Ecuador. ¿Cómo anda, Rafael? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un abrazo. Sonrío porque la verdad es que se me fue esa palabra tan fuerte y después sustituí el post por pervierte los principios jurídicos, pero me olvidé borrar el anterior. Entonces, Bueno, un pero error. está bien, está bien. Entre la tecnología y yo hay algo personal, creo. Bueno, un inmenso abrazo a Argentina y muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Está en Bélgica ahora, ¿no? Claro, Sí, obvio. yo radico en Bélgica. ¿Cómo vio lo que está pasando en la Argentina? ¿Qué cree que le va a pasar a la Argentina? Estamos en una situación económica bastante complicada, no sé cómo la está viendo usted desde afuera, pero también quiero que analice con esa situación económica que estamos pasando, qué puede pasar en lo social con el fallo Cristina. O sea, mira, para mí el principal indicador del éxito de la política económica no son las felicitaciones del Fondo Monetario, ni siquiera control de la inflación, que es no es indicador de bienestar. Escuché una partecita del economista, creo que hablaba antes que mí, sobre la canasta básica. Claro, la inflación perjudica la canasta básica, hace caer los salarios reales y genera pobreza, pero es por eso el problema. Es decir, para mí el principal indicador de la calidad política económica en un país en vía de desarrollo es la disminución de la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Sí. Y eso ha venido aumentando consistentemente en Argentina y hay grupos realmente que están en situación extremadamente precaria. Escuchaba los comerciantes de la economía informal, pero también los pensionistas, muchos asalariados. Y para mí eso no es buena política económica, por más que reciben el aplauso porque controlan la inflación parcialmente, pero eso beneficia básicamente al capital financiero, no es la gente la que directamente, claro, si dejan de caer los salarios reales, se beneficia, pero cuando hay inflación ajusta los salarios e impide que caigan salarios reales. ¿Y cómo termina Entonces, eso? bueno, o sea, hay que ver hasta dónde aguanta la sociedad, pero esos extremos, el incremento de la desigualdad, el incremento de la pobreza, rompen la armonía social, rompen la fe en las instituciones, rompen la fe en la democracia y es jugar con fuego, ¿no? Sobre lo de Cristina, pues un capítulo más en el lawfare, en la judicialización de la política en América Latina, y un capítulo triste, ¿no? Siempre es triste, porque es hacer trampa, destruir el Estado de Derecho, prostituir los principios jurídicos para tratar de lograr, por medio de la persecución jurídica, lo que no logran en las urnas. ¿Quieren derrotar? Derrótenos en las urnas, tengan lealtad democrática. Hay como una situación en la Argentina, hoy hay algunas encuestas en donde depende la franja etaria, le creen al fallo de la Corte o no. Pero en su mayoría, la verdad, los argentinos creen que Cristina Fernández ha sido bien condenada. En su mayoría estamos hablando del 55, 56%, digamos. Está muy dividida la sociedad también en esto, ¿no? Como un fallo jurídico también genera sospechas. Ya no debería generar sospechas un fallo jurídico, en este caso particular sí lo ha generado. ¿Y eso que se dirime en la calle? No se va a dirimir en las elecciones, con lo cual no puede ser candidata. ¿Se dirime en la calle esas cosas? Mira, sobre que la gente que cree, es una característica de América Latina. No solo nos engañan, nos gusta ser engañados y creemos lo imposible y negamos lo evidente. Ajá. Por ejemplo, cuando yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, hasta el 2017, solo nos superaba Chile, superábamos en seguridad a Argentina, que es un país relativamente más rico que Ecuador. No se le ocurrió, después de que fracasaron absolutamente y han convertido al Ecuador en el país más violento de América Latina, no se le ocurrió mejor cosa que decir que nosotros hemos tenido paz porque pactamos con los narcotraficantes. No hay prueba. Es como al buen alumno que le dice, tú eres buen alumno porque copias, y el mal alumno, el inepto, es el que se siente orgulloso porque no copia, es honesto. Y el buen alumno, que es el que se esfuerza, bueno, le endilgaron que es deshonesto y cómo prueba lo contrario. Entonces, eso es característico, lastimosamente, de América Latina, y los sesgos cognitivos hacen que tendamos a creer incluso lo imposible en función no de las evidencias, sino de nuestras creencias, antipatías, etc. Eso ojalá pueda ser superado algún día, porque es tremendamente grave para el desarrollo, por ejemplo, para toma de decisiones, Claro. y para tener conciencia crítica frente a la información. En todo caso, te decía que esa paz narca, como le llamaron, la crea el 40% de la población, es decir, cuando estuvimos bien y que estábamos mal porque habíamos pactado con los narcos. Entonces, nos pueden hacer creer cualquier cosa. Para el lawfare se requieren dos ejes fundamentales. Dos ejes. No puede haber lawfare sin prensa, sin el asesinato reputacional de la mafia mediática, ¿no? Que
como te decía, nos hace creer lo imposible y nos gusta ser engañados, no solo que nos engañan. Entonces logra primero consenso. Ah, no, Cristina, algo de haber ocurrido, incluso cuando, o sea, cuando se sabe que es absurdo, también condenaron por influjo psíquico, se sabe que es absurdo, pero algo de haber hecho correcto, ¿no? Entonces se logra consenso y luego consentimiento. Ajá. Sí, algo debió haber hecho, influjo psíquico es ridículo, pero está bien porque algo debió haber hecho. O sea, Debió haber hecho. no es solo la justicia, lo que está diciendo, no es solo la pata de la justicia, sino hay una Es que pata. ya te explico. Bien. No puede haber lawfare sin los medios para Claro. lograr consenso y luego consentimiento de los más grandes abusos y que hasta la gente más noble aplaude las más grandes canalladas. Claro. Y el segundo eje o pilar es un sistema judicial cooptado, abiertamente corrupto, que ya tan solo copia los titulares de la prensa y que ya tiene lista la sentencia, solo falta el juicio, ¿verdad? Entonces, esos son los dos pilares del lawfare y por eso es que mucha gente cree en la culpabilidad, porque es parte de la estrategia, es lograr consenso y consentimiento por parte de las mafias. Rafael, a esto que usted describe, ¿le ve algún contrapeso que ocurre a veces o que ocurrió en América Latina o que puede pasar en los próximos meses o no hay? Aquí entra el problema, la cuestión mediática que nadie quiere enfrentar por terror. Me recuerda la época de la colonia, cuando nadie quería hablar de cuestionar a la monarquía porque los convencían de que la monarquía tiene origen divino, entonces te estabas yendo contra Dios y había que aguantar a las monarquías absolutistas. Me recuerda a esa situación ahora, ¿no? Hablar de la prensa, una prensa hegemónica, una mafia mediática, negocios privados dedicados a la comunicación tremendamente corruptos, verificados, ¿no? Que han participado en golpes de Estado, que se inmiscuyen en política, etcétera, es atentar contra la libertad de prensa. No, todos estamos con la libertad de prensa. Otra cosa es rechazar, ¿no?, la prensa corrupta que manipula la verdad y que ya dejó de ser pilar de la democracia para convertirse en verduga de la democracia. Entonces hay que enfrentar la cuestión mediática, hay que enfrentar la cuestión judicial. Como dice Cristina, ya no enfrentamos votos, enfrentamos el partido judicial, no justicialista, el partido judicial. Sí. Jueces corruptos que le dan, entrenados en Estados Unidos, que le dan beca por 5 años. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Por supuesto hay que hacer un esfuerzo interno, pero mientras tanto al menos tener alternativas eficaces internacionales que por el momento no existen. Claro. Existe el sistema interamericano, existe el sistema de Naciones Unidas, pero te toma años hasta que se sepa la verdad. Ahora, Rafael, usted acaba de decir dos cosas que parecieran simples de resolver si uno es presidente de la nación. Usted lo fue, Cristina lo fue en 3 periodos, contando el de Néstor Kirchner, que pongámosle uno más con Alberto Fernández en el gobierno. Digo, fue lo más alto del poder en la Argentina durante 16 años. ¿Cómo no va a poder cambiar la situación de medios si los medios son extorsivos, si son delincuentes, si son corruptos? ¿Y por qué no se puede cambiar lo judicial también? Digo, también ahí hay una falencia importante de la política. Pues entonces nosotros lo judicial yo lo cambié. Sí. Hicimos una reforma judicial aprobada en consulta popular, ordenada en consulta popular, algo inédito en la historia de América Latina y creo que en la historia universal. Pudimos intervenir en la justicia, no para meter mano en la justicia, para meter mano en la injusticia, y transformamos al sistema de justicia ecuatoriano en un ejemplo para la región, en el que más confianza se tenía, aumentó la productividad, había juicios congestionados, o al contrario, después se empezó a despachar más de los juicios que entraban, se hicieron nuevos códigos, modernización, tecnología, infraestructura. Venían delegaciones de países relativamente más relacionados, más desarrollados que el nuestro. No me lo contaron, lo viví. Estaba visitando una unidad judicial cuando vino una delegación uruguaya a ver la transformación de nuestro sistema de justicia. Lastimosamente, después del 2017, cuando traiciona Moreno, todo eso fue destrozado y volvimos al pasado. Y la cuestión mediática es una cuestión muy dura de enfrentar, ya te digo, porque es un poder no que domina directamente, sino que seduce. Y tú crees que defendiendo esos negocios dedicados a manipular, no a informar, ¿no?, estás defendiendo la libertad de prensa, pero además es el poder sin contrapoder. O sea, un poder militar, ya tú sabes que, o sea, es muy difícil que botas militares tomen los gobiernos de América Latina. Sí. El poder financiero, a todo el mundo le caen mal los banqueros, pero en principio a todo el mundo le cae bien los periodistas. A mí, mi segunda hija es periodista. Entonces el problema son esas mafias mediáticas que en lugar de informar manipulan. Todos estamos de acuerdo con la libertad de prensa. Otra cosa son esas mafias mediáticas y es muy difícil enfrentarlas, pero es el poder sin contrapoder, está rompiendo nuestra democracia. Es el poder que se le olvidó a Montesquieu. O tal vez si hubiese está bien. una prensa
tan poderosa en la época de Montesquieu, lo hubiera puesto como un cuarto poder del Estado y hubiera buscado contrapoder para ese poder mediático. Pero por ejemplo, Rafael, nosotros estamos hablando en este momento con usted y ahora en este momento seguramente la gente está diciendo, mirá, este periodista seguramente recibió plata de Correa o recibió plata del kirchnerismo o es peronista, digamos, también del otro lado, digamos... No tengo el gusto de conocerlos, pero Sí. por eso siempre hablo de la mafia mediática, hablemos de la prensa hegemónica, no de los medios alternativos, medios, con todo respeto, marginales, que son buenos, pero la prensa hegemónica, la tradicional, la que lee todo el mundo, y ahora también se transforma en red, porque no son tontos. Entonces, todos esos medios tradicionales, televisoras, prensa, medios de comunicación impresos, ya tienen plataformas digitales, Claro, ¿no? claro. Y continúan con su hegemonía, y esos son los mafiosos, porque no nos engañemos, pertenecen a los pobres, Bien, pertenecen a la ciudadanía, no, pertenecen a las élites, y están ahí no para informar, sino para cuidar el status quo, no para ser guardianes de la verdad, sino para ser guardianes de los privilegios de sus propietarios. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta, que nadie se engañe con eso. sí, claro, claro, claro. ¿Habló con Cristina Fernández usted? No, he hablado con Mariano, pero mensajes con Mariano, su asistente. Sí. Y en esto trato de ser muy prudente, ¿no? Yo conozco estas crisis y sé que cuando uno quiere apersonarse, llamar, tal vez molesta, complica. Yo ya no soy presidente de la República, ¿cuánto le puedo ofrecer a Cristina de ayuda? ¿No? Entonces está bien que la llame Lula, la llame Petro. Yo le mandé un mensaje, mira, me encantaría hablar con Cristina, pero entiendo si está desbordada, me avisan cuando se pueda conversar, si es que quieren, si no, cuenten conmigo, yo estaré donde debe estar. Yo no busco ser importante, sino ser útil. Está bien. Rafael, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Viva Argentina, no, y mucha fuerza y mucha suerte. Muchas gracias. Rafael Correa, señores, tenemos un último momento.